Luz y Sal, me es grato nuevamente a su servidor J.C. Mendoza presentarles el retiro formativo 113, La Piedad según nuestra obra. Va encaminada hacia el 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, entre dos aniversarios de oro, dirigido a esta generación dorada. La introducción presentación dice que todos conocemos la palabra piedad, uno de los dones del Espíritu Santo conforme a Isaías 11, Sabiduría 7:22 y Gálatas 22:23. En su general todos entendemos por piedad al conjunto de acciones religiosas, como rezar, realizar actos piadosos o actos de compasión. ¿Recuerdas cómo a veces decimos ya por piedad? O hay que hacer esto por piedad. Bueno, recordando que nuestro instituto resume sus normas de formación en tres órdenes: la vida de piedad auténtica, el estudio profundo de las cosas de Dios y una actividad apostólica, que sea para quien se está formando el fruto consecuente de su actitud de vida y a los acontecimientos que va adquiriendo. Bueno, pues este tema de retiro formativo 113, vamos a hablar de la piedad según nuestra obra. Obvio, sin dejar de lado lo anterior. De los tres elementos básicos de formación, es la piedad, la vida interior auténtica, la que conduce a la santidad. La más importante asignatura de este instituto, al menos así lo comenta el calendario de actividades. Y es que precisamente vamos a partir de lo primario, de nuestros documentos fuente. En nuestro estatuto 27 se nos dice que debemos de contar con con una intensa vida de piedad. Y como lo veíamos en el calendario de actividades, ahora sí, concretamente en el cuarto párrafo, debemos de ser personas de piedad genuina, dice San Pío X. Así que de lo anterior vamos a resaltar que la palabra piedad o a la palabra piedad le antecede la palabra intensa, que se define como dentro, y tensar o tenso, fuerza, vehemencia. Es decir, debemos de vivir la piedad con fuerza. Se le agrega la palabra genuina, es decir, real, puro, auténtico, como decía Pío X, y que a su vez el Espíritu Santo sopló sobre nuestro hermano fundador, al decir que los que ingresen a esta obra han de ser personas de piedad. Así entonces la piedad se le asocia a la vida interior, por ello debe de ser auténtica, pues la piedad es la que conduce a la santidad. ¿Cuál es la conclusión de la introducción? Utilizaremos primeramente nuestros documentos fuente y nuestro plan de estudios para comprender y contar con la vida de piedad según la misión de nuestra obra apostólica, aunque vamos a aclarar que solamente vamos a tomar como máximo el 10% de lo que nuestra obra nos forma en piedad. Pues al igual que otros temas como el de las cuatro notas o las cuatro pastorales, debemos ir poco a poco adentrándonos en ello para ir creciendo espiritualmente. Por tanto, se tomarán dos puntos como principios rectores: la palabra piedad, que viene de pietas, el que es devoto, el que es bueno, y precisamente con relación a ser buenos es no ser buenos a veces, sino constantemente buenos, que sea un estado de vida, una forma de vivir y además genuino. Así entonces la piedad según la misión de nuestra obra apostólica la vamos a ver en 10 capítulos, llevando un orden lógico partiendo de nuestros documentos. Primer capítulo, la piedad en general, después la vida interior como fuente y raíz de la piedad. Adelanto, Dios es la fuente y raíz de la piedad, pero ahorita lo vemos. En el tercer capítulo vamos a hablar de la santidad, el cuarto piedad, adoración, alabanza, el quinto momentos, espacios, el sexto oración, el séptimo formación, octavo apostolado, noveno la obra, en cuanto a nuestra obra, y décimo la Virgen María. Así es que arrancamos con el capítulo 1, piedad en general. Está dividido en 4 puntos. El primero es la introducción. Nuestros textos afirman que nuestro corazón es tal un vaso con cupo limitado y tú decides si lo llenas de Dios o de cosas materiales o incluso de nosotros mismos. Si eliges llenarlo de Dios, se dice piedad. De las cosas se llama avaricia, materialismo, ¿no? De nosotros mismos se llama egoísmo. Tú elige. Esto nos lo comentan en primer y segundo grado en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial y en sexto en Semilleros de Vocaciones. El punto 2, Espíritu Santo.
San Juan Pablo II nos recuerda allá en Isaías 11:2 que la piedad es precisamente uno de los 7 dones del Espíritu Santo. El tercer punto habla de efectos de la piedad en nosotros. Igual el Papa nos dice que mediante la piedad el Espíritu Santo sana nuestro corazón de toda dureza y lo dispone a Dios y a los hermanos. Esto lo vemos en 9º grado. El cuarto punto habla de nuestra obra. De aquí que no es posible que vivamos instruyéndonos sin atender al servicio. La vida interior del cristiano se sostiene sobre 3 pies: piedad, estudio y acción. Y tú y yo sabemos que por acción es servicio, diría nuestro hermano Vicente Martínez. La vida interior, la que conduce a la santidad, no solo es espiritual, también es estudio y acción. Ya sabes, como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. La vida de piedad se alimenta por los sacramentos, como dice la última lección de 13º. Venimos a instalar el reino de Dios, primero en nosotros, luego en nuestros hermanos. Debemos ser santos antes que teólogos en religión. Y bueno, ello desde primero lo debemos de ir comprendiendo. ¿Cuál es la conclusión de nuestro capítulo número 1? Habla San Pablo de la impiedad, allá en 2 de Tesalonicenses 2:7, es decir, los que no viven la piedad. Pero tú y yo debemos de vivir una piedad auténtica, con una vida interior genuina, no intermitente. La vida de piedad es un estado de vida, una forma de ser, no un momento de fusión, como dice precisamente en posgrado 2 o nivel 2, dicho por el Papa: el corazón vela incluso en el sueño. El capítulo 2 habla de la piedad en cuanto a la vida interior. Aquí son 9 puntos. El primero, definición. San Juan Pablo II llama a la vida interior espíritu cristalino. Precisamente en posgrado nivel 2 se le llama espiritualización, que no solo el espíritu domina el cuerpo, sino que lo impregna completamente. En nuestra obra decimos vida de piedad auténtica. El punto 2, naturaleza de la vida interior. Se refiere a una condición de vida. Lo vimos en nuestras lecciones de la 14 a la 19 en 2º grado. El punto 3, Dios, fuente de la vida interior. Obviamente, como les decía yo al principio, Dios es el fundamento y el culmen, no por nosotros. El cuarto, necesidad de la vida interior. De aquí la importancia de una vida espiritualidad profunda, como decimos en 12º grado. Nuestro hermano Vicente nos exhortaba a no caer en un extremo de confiar viciosamente de que es el Señor quien lo tiene que hacer todo, pero tampoco en que todo depende de nosotros. En el número 5, la de la conversión. Para este momento ya debemos de tener clara nuestra conversión, es decir, vivir más plenamente nuestro apostolado. No solo cumplir por cumplir, debemos de trabajar a tiempo y a destiempo, buscar un nuevo estilo de vida. En el número 6 habla de esforzarse por alcanzar una vida interior. Y es que a estas alturas, no sé en qué grado vayas, ya deberíamos de tener una madurez espiritual, como lo dice la regla de oro de San Gregorio Magno allá en 3º grado. Debemos ser los primeros en nacer de nuevo, como dice la lección 47 de 1º grado, y vivir lo que predicamos. El número 7 habla de los efectos de una vida interior en nosotros. Se refleja en paciencia, benevolencia hacia los demás, vistos y tratados con simpatía y comprensión. El 8, frutos de contar con una vida interior auténtica. Nuestra lección 16 de 3º dice que el Espíritu Santo, que anima el trabajo evangélico, es un árbol magnífico y por tanto sus frutos constituyen la vida interior del apóstol. En posgrado tercer nivel, el Papa Francisco nos dice que como en primavera todo árbol da fruto, así nosotros damos fruto si permanecemos en Cristo. El Papa Francisco nos dice que debemos siempre estar dando fruto. El punto número 9 habla de la vida interior en la obra. Y es que en Semilleros de Vocaciones se nos hace reflexionar acerca de cómo en nuestra vida interior y en qué momento es para ti, para mí, nuestra vida interior. Y aquí lanzamos una pregunta. ¿Tú cómo vas en este proceso de tu vida interior? No olvides, Dios es la fuente de tu vida interior. ¿Cuál es el resumen del capítulo número 2? Nos dice el Papa Francisco: no nos conformemos con ser solo buenos cristianos. El capítulo 3 habla de la piedad en cuanto santidad. Son también 9 puntos. Y el primero es exhortación para ser santos. San Pedro ve como remedio al pecado el cambio de conducta, como llamado a la santidad, pues Dios es santo, lo dice en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Y es que la vida de piedad auténtica conduce a la santidad. El punto 2 habla de la definición de santidad. Es un estado, más bien que una acción, ¿eh?
con carácter ontológico, es decir, que va al profundo del ser. El 3 habla de la necesidad de una santidad. De aquí se desprende la necesidad de una vida de santidad, que no depende del cargo que tienes o de lo que haces, sino de la caridad con que vives ese cargo y cómo haces las cosas. El número 4 habla de la santidad como vocación. Por tanto, estás llamado a la santidad. Tú y yo y todos estamos llamados a la santidad. Y si traduces todo lo que estamos hablando, estamos llamados a vivir plenamente la caridad en el servicio que Dios te permitió al llamarte a esta nuestra amada obra. El punto 5 habla del primado de la vida interior como santidad. Y es que si vamos llevando la secuencia de todo lo que estamos hablando, entonces vemos lo importante que es vivir una vida de piedad auténtica. En cuarto grado nos exhorta el Papa a darle un primado a nuestra vida de santidad. El punto 6 habla de la vida interior como santidad en la vida comunitaria. Si vas notando cómo nuestro tema de retiro nos va guiando, pues ahora debemos de procurar que esa santidad fortalezca también entre nuestros hermanos y florezca. El punto número 7 habla de efectos de la vida interior como santidad en quien la practica. Obviamente, aquí, aquel que tiene una vida de piedad auténtica lo refleja en sus frutos, ¿te acuerdas? Por sus frutos lo conocerán. También eso lo decimos en séptimo grado. El número 8, el punto número 8 de este tercer capítulo dice, de el deseo verdadero de adquirir esa virtud. Y es que es necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo a la santidad. Esto lo decimos en 12º grado, es decir, un fuerte deseo a la renovación, a dar testimonio de nuestra conversión personal. El punto número 9 dice, puede lograrse de manera gradual. Y es que obviamente el porqué de estos retiros formativos, de los talleres de líderes, de nuestras lecciones, de nuestras asambleas, en fin, de la esencia de la escuela de pastoral, es que poco a poco vayamos progresando en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios, al igual que Cristo, como lo vemos en el 10º grado. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 3? Precisamente como dice San Jerónimo, el que se santifica cada día va progresando y no considera el bien o el mal que ayer hizo, sino en todo el bien que tiene que hacer hoy. El capítulo 4 nos habla de la piedad en cuanto a la adoración, alabanza. Son 7 puntos. Y es que, mira, es fundamental la relación con Dios como un ofrecimiento de nuestra vida. Lo vemos en la lección 33 de primer grado y la 18 de segundo. Y debe ser con los 4 fines: adoración, sacrificio, oración y agradecimiento. Punto 1, adoración a Dios. Es la función suprema de la iglesia, la de amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón, con toda la pureza del corazón y con el testimonio de las obras, lo dice Deuteronomios 10:12. Y en nuestra obra siempre adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nuestras mismas oraciones lo muestran. Siempre adoramos a Dios desde el inicio, en nuestras lecciones, en nuestras asambleas, en nuestros retiros y también al finalizar nuestra jornada. El punto número 2 habla de la adoración a la Santísima Trinidad, pero también adoramos al Dios uno y trino. Todo ello se ve y se vive en nuestras lecciones. Todo nuestro ser existe para adorar a Dios, como dice San Agustín. Así entonces, toda adoración es para Dios, todo lo que hacemos es para Dios, todo lo que tenemos es para Dios y todo lo que somos son para adorar a Dios. El punto 3 habla de glorificar a Dios, y es que en 10º grado vemos que la glorificación a Dios tiene lugar principalmente en el corazón, que se traduce en alabanza. Dice nuestro Estatuto 17 que los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral deben perseguir un solo fin: dar gloria a Dios. El punto 4 habla de la alabanza a Dios. Oración de la iglesia dirigida a Dios en el misal romano. En el prefacio común 4 dice que aunque Dios no tiene necesidad de nuestras alabanzas y nuestros himnos no aumentan su grandeza, pero nos dan la gracia que nos salva. En el punto 5 habla de salmodiad a Dios. En Efesios 5:18 San Pablo nos dice que nos llenemos del Espíritu Santo recitando salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón a Dios, así como lo propone también San Agustín en las lecciones de 12º grado. El punto 6 habla de cantar a Dios. El alma que ama a Dios se expresa en palabras y cantos, como ha sucedido siempre en la iglesia desde las primeras comunidades.
son parte de la liturgia y sirven para fortalecer el efecto, la relación con Dios. El número 7 habla del gozo por Dios. Jesús siempre mostró alegría y gratitud con su oración cuando dice, Padre, yo te bendigo porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos y en cambio se las has mostrado a estos pequeños. Sí, Padre, así te ha complacido. Y es que toda alegría viene verdadera, toda alegría verdadera tiene como fin último al Padre. ¿Cuál es la conclusión del capítulo cuarto? Adorar a Dios se trata de un camino ascético, personal y comunitario, es decir, la intención consciente de amar a Dios a través de la adoración y la alabanza. Eso es la ascética. Yo conscientemente quiero adorar y alabar a Dios. El capítulo quinto habla precisamente de la piedad en cuanto a momentos, espacios. Son 18 puntos. El punto número uno habla de la introducción. Tenemos tres caminos para todo esto: la vida de gracia, la oración y la sobrenaturalización de nuestros actos. Y ninguno puede faltar en nosotros y en nuestros hermanos. Punto 2. Dios igual a gracia. Es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio del Espíritu Santo que mueve el corazón y lo dirige hacia Dios. Abre los ojos del Espíritu y concede todo el gusto de aceptar y creer la verdad. El punto número 3 habla precisamente de en el abandono de Dios. Y es que solo en un real abandono a Dios se da la respuesta a Dios. Esto lo vemos en noveno grado. 4. Contacto con Dios. Ello requiere una constante comunicación con Dios, como vemos en cuarto grado. 5. Presencia de Dios. La presencia de Cristo que dirige la buena noticia, convierte y transforma, lo decimos en posgrado nivel 3. 6. Conocimiento de Dios. Pero ¿cómo sabemos, tú y yo? Nadie ama lo que no conoce, por tanto, conocerlo para amarlo. El 7, Sagrada Escritura. Y aquí está la invitación a todos a formarnos en la Sagrada Escritura, leer y vivir la palabra, encontrarnos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída y interpretada en y por la Iglesia. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Esto también lo platican en Semilleros de Vocaciones segundo grado y en posgrado tercer nivel. El número 8 habla en la liturgia, es decir, la misa. Y es que mira, el momento pleno de abandono, contacto, presencia y conocimiento de Dios se vive en la liturgia de la Eucaristía. Liturgia como encuentro personal con Dios, con la iglesia. Esto lo vemos en segundo grado. El número 9 habla de la palabra de Dios, es decir, evangelio, tradición. Se debe tener un corazón abierto y dispuesto para escuchar y vivir la palabra de Dios. En misa, no leemos el Evangelio para enterarnos de cómo fueron las cosas, sino para tomar conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros. Es la buena noticia, precisamente, lo que vemos en posgrado nivel 3. O como dice Santiago 1:22, poned por obra la palabra y no os contenéis con solo oírla, engañándoos a vosotros mismos. El número 10 habla de en la iglesia comunidad. Y es que, nuevamente, si vamos siguiendo nuestro tema de retiro, la palabra se materializa en la iglesia, se vive y culmina en el servicio dentro del cuerpo místico de Cristo, precisamente que es su iglesia. El número 11 habla de en la Eucaristía. Como dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, Juan 5:53. ¿Qué sería la antítesis de esto? El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Así es un lugar privilegiado en encuentro del discípulo con el maestro. Lo decimos en posgrado nivel 3. El número 12 habla de en los demás, es decir, en los afligidos, en los pobres, en los enfermos, que es en esencia la doctrina que Cristo nos dejó. El número 13, en nuestra familia. Ahora somos apóstoles de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, en donde nos encontremos, siempre somos apóstoles de Cristo. 14. En los sacramentos. Y es que definitivamente en los sacramentos tenemos los momentos plenos de piedad, en cuanto a ser buenos, decíamos al principio, en cuanto a ser santos, vivir al máximo la gracia de Dios y real vida de piedad auténtica, como lo vemos en cuarto grado. 15. En la oración. Un momento importante es la oración personal y comunitaria, de ahí nuestro pivote, en donde nos alimentamos de Dios.
El 16, en la Virgen María. Tengamos particular veneración en la Virgen Madre de Dios, modelo y piedad de una vida auténtica. En el 17 hablamos de en el silencio. Decía San Dionisio el Areopagita, es en el silencio donde se aprenden los secretos. El silencio no se limita a la ausencia de palabras, sino a estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo, dice 10º grado. Y en posgrado tercer nivel también lo vemos. El número 18 en el servicio, a semejanza del buen pastor, como lo dice nuestro estatuto número 6. ¿Cuál es la conclusión del capítulo número 5? Hay muchos métodos y medios para acercarse a Dios y tener contacto con Él, no olvidándonos que se trata de una relación recíproca, dice nuestra nuestro grado número 12. Capítulo 6, piedad en cuanto a oración. Son 8 puntos. El punto número 1 habla, el estatuto número 19 nos habla de la oración. El número 2 dice, la oración es esencial. Y es que vivimos brevemente la oración en el capítulo anterior, o como lo vimos, en el capítulo anterior, se vive de alguna manera la oración. Y es en la oración que precisamente se da la primera forma de manifestación de la vida interior. Es decir, si nuestras oraciones iniciales y de cierre se te hacen pesadas, debes analizar si tu vida de piedad es auténtica. El tercer punto habla de la necesidad de la oración. Y es que aquí vemos que la oración es necesaria con muchos modos, pero siempre indispensable para todos. Lo decimos en 12º grado. No podemos hablar de los hombres a Dios si no hablamos primero con Dios de los hombres. Los padres espirituales insisten en la importancia de la oración. Solo gracias a una intensa vida de oración, el discípulo tendrá la inspiración, la energía, el valor, el equilibrio y la capacidad para llevar a los hombres a Dios. El número 4 habla de oración a Dios. Por tanto, primero orar a Dios, como dice 9º grado. El 5 habla de oración al Padre. Y como lo dijimos, siempre iniciamos cualquier tipo de reunión que tengamos, siempre iniciamos adorando al Padre. Ya sea al iniciar nuestra reunión o por el aniversario del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial o por el aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral, pero siempre iniciamos adorando a Dios Padre. Oración a Jesús, y de aquí que siempre se sigue a nuestro modelo Cristo, que siempre nos enseñó a orar. El número 7 habla de la oración al Espíritu Santo, y después adoramos al Espíritu Santo, le oramos a Él, como nos enseña San Pablo. Es quien impulsa y guía nuestra oración, lo vemos en 11º grado. 8. Efectos de la oración. Al orar, cada uno se recoge en sí mismo, como lo dice posgrado nivel 3. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 6? Se requieren cristianos de vida de oración, conscientes de que el amor de Dios es personal, pero no individual, que se asume en la oración, pero se vive en la comunidad, en la iglesia, en nuestro caso, en nuestra obra. El capítulo 7 habla de la piedad en cuanto a formación. Aquí son 4 puntos. El 1, primicia de la formación espiritual. En el documento de la firmísima constancia, nos dice el número 8, la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida de cada uno, creciendo ininterrumpidamente en la intimidad con Jesús. Lo vemos en 4º grado. El número 2 habla de fomentar la vida interior, es decir, el trabajo continuo de la formación, como su nombre lo dice, es ir moldeándonos desde dentro. Esto lo vemos en Semilleros de Vocaciones 5º grado. Necesidad de formarse con solidez. Y de aquí resulta que es esa formación que nace en lo íntimo lo que hace que sea sólida, cimentada en la roca. Lo vemos en 1º y en 4º grado. Nos enseñan a tener una formación especial para un empeño tan elevado, salvar almas. Lo vemos en 4º grado. El número 4 habla de la formación de piedad en los dirigentes. Y es que si también aquí hemos venido entendiendo lo que nos está planteando nuestro tema de retiro, comprenderemos la importancia de una verdadera formación en la que somos luz y sal para otros, como lo quería Cristo. La formación espiritual no solo es instrucción religiosa, como lo vemos en 12º grado. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 7? Si el dirigente y el alumno no piensan en una mutua santificación, se da en la vida, que esta mutua santificación se da en la vida de piedad auténtica y en la formación, es decir,
En el estudio profundo de las cosas de Dios, no culminará nunca el tercer orden de la formación, la actividad apostólica, como fruto de las dos anteriores. El capítulo octavo habla de la piedad en cuanto al apostolado. Aquí nada más es un punto. Necesidad de la vida interior en el apostolado. Y es que mira, ya para este momento, ya vamos comprendiendo esta necesidad de la vida de piedad auténtica que se refleja en el apostolado. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la salvación salvífica de la iglesia, como lo vemos en tercer grado, que en palabras de Santiago sería una fe sin obras, es una fe muerta. ¿Cuál es la conclusión? La santidad de la iglesia es el secreto manantial, dice aquí, y la medida de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero, nos dice el Papa San Juan Pablo II en cuarto grado. En el capítulo 9 habla de la piedad y la obra, también nada más es un punto. Y es que mira, uno, obra. A veces, debido a tantas actividades, nos podemos perder o podemos perder de vista lo que es fundamental y para nosotros es el encuentro con el Señor. Por ello siempre le damos gloria a Dios y buscamos la salvación de los hombres. Cierra nuestro tema de retiro 113 con el capítulo 10, la piedad y la Virgen María. Aquí son 5 puntos. El último capítulo lo dedican a la piedad de a la Santísima Virgen María como nuestro ejemplo. 1. Su vida interior. Y es que hemos hablado de la importancia de la vida interior y en ello María Santísima nos da ejemplo de vida, de fe y de oración, de amor y sacrificio. Su vida interior siempre fue una inhabitación de Dios en ella, llena de gracia, ¿te acuerdas? Todas sus palabras y acciones lo evidencian, siempre basadas por su fe y amor a Dios y a su pueblo. Ella nos educa en el pleno abandono a Dios. ¿Te acuerdas? Yo soy la esclava del Señor. En su ejemplo y belleza de su alma, podemos fácilmente enamorarnos de Dios. El número 2 habla de modelo. La Santísima Virgen María para nuestra obra es modelo de la santidad de la Iglesia por su humildad, disposición, servicio y entrega a la obra de Dios. Por ella, podemos decir que la obra de Dios permanece y se ha extendido a todo el mundo. El punto número 3 habla de la comunidad. Como una madre quiere la unión de sus hijos, su presencia en la iglesia constituye la invitación a conservar la unidad querida por Cristo y vivida por las primeras comunidades cristianas, como lo vemos allá en Hechos 1:14. Y el último punto, el 4, habla de servicio a la iglesia. San Lucas nos la presenta como una persona que solo deseaba brindar su humilde servicio con total y confiada disponibilidad al plan de la salvación. ¿Te acuerdas? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Y en ello podemos resumir este tema de Retiro 103. Pues la vida interior de piedad auténtica no es otra cosa sino la misma vivencia de la Santísima Virgen María al plan de la salvación, quien le dio gloria a Dios y nos trajo la salvación a los hombres a través de su amadísimo Hijo, Jesucristo. Hoy te invito a vivir plenamente una vida de piedad según nuestra obra. En este tema de retiro y convivencia en honor a Cristo evangelizador, para que precisamente, al igual que la Santísima Virgen María, seamos luz y sal y hagamos que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.